¿Crees que sabes El Chavo? La serie que marcó generaciones, con sus chistes inocentes y personajes icónicos, puede esconder secretos que nunca imaginamos. Detrás de las risas y los episodios repetidos, se esconden conspiraciones que continúan intrigando a quienes crecieron viendo esta obra maestra. ¿Y si te dijera que el barril de Chávez no es solo un escondite, sino un símbolo mucho más oscuro? Que las relaciones entre personajes pueden tener un significado que va más allá de la comedia? En este vídeo, profundizaremos en misterios que nadie se atrevió a revelar, exponiendo verdades ocultas y curiosidades de la historia que cambiarán tu visión de El Chavo para siempre. Pocos programas de televisión atraviesan generaciones y permanecen tan vivos en la memoria colectiva como El Chavo. ¿Qué hace que esta sencilla historia sobre un pueblo y sus peculiares habitantes siga cautivando tanto? El misterio detrás de su popularidad va más allá de la risa inocente. Hay una capa oculta que parece estar al acecho, algo que provoca una curiosidad incontrolable en quien profundiza un poco más. Tal vez sea la sensación de que estamos presenciando más de lo que parece. Cuando miramos cada detalle, nos damos cuenta de que la comedia ligera esconde profundos simbolismos y enigmas de las propias historias de los personajes. Cualquiera que haya visto el programa con más atención se habrá dado cuenta de cómo ciertos aspectos no parecen encajar en el inocente universo que nos presenta la serie. Hay momentos en los que la risa se mezcla con cierto malestar, casi como si nos perdiéramos una parte de la historia que nunca fue contada. Y ahí es exactamente donde reside el misterio. ¿Qué había detrás de estas aparentes contradicciones? De repente, lo que parecía un mero entretenimiento infantil se convierte en algo que invita a la reflexión. ¿Por qué El Chavo? ¿Nunca revelaste tu verdadero nombre? ¿Cómo llegó el barril a convertirse en el símbolo de la serie y qué esconde realmente? Los espectadores, sin darse cuenta, se vieron llevados a crear vínculos emocionales tan profundos que incluso años después siguen cuestionando los mensajes subliminales escondidos en los episodios. La verdad es que El Chavo es mucho más que una simple comedia. Es una historia que provoca preguntas y al mismo tiempo las mantiene sin respuesta. Y así comenzamos el viaje hacia misterios sin resolver. Pero antes de explorar estas cuestiones, debemos fijarnos en el símbolo más enigmático de todos: el barril. ¿Qué representó realmente? ¿Un simple escondite o algo mucho más profundo y oscuro? El barril de El Chavo se convirtió en un ícono tan fuerte como el propio personaje. Pero, en una serie tan llena de simbolismo y misterios, ¿era este objeto solo un lugar donde se escondía? Quizás no. A lo largo de los episodios, el barril parece más un refugio mental que un simple refugio físico. Chávez, siempre encogido en ese espacio limitado, representó algo que todos sentimos en algún momento: la necesidad de un refugio seguro en medio del caos de la vida cotidiana. Pero, ¿qué escondía realmente este barril? Muchos dicen que el barril podría simbolizar la propia vida interior de Chávez, un escondite emocional, donde se refugiaba de los dolores del rechazo y la soledad. Después de todo, no es solo un niño que vive en la calle, sino un enigma de la historia que refleja algo más oscuro. Cuando se reduce a ese pequeño espacio, ¿está realmente escapando del mundo que lo rodea o sumergiéndose más profundamente en sus propios traumas? El misterio del barril va mucho más allá de un simple objeto escénico. Es el alma vulnerable de Chávez, envuelta en capas de misterio. Sin embargo, algunos creen que el cañón contiene algo aún más siniestro. Puede verse como una metáfora de secretos enterrados, cosas que están ahí, a plena vista, pero que nadie tiene el coraje de afrontar. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que Chávez escondió algo en ese barril? ¿Y por qué el propio Bolaños eligió un barril como símbolo de refugio de su personaje? Quizás nunca lo sepamos con certeza,
Pero esta pregunta continúa despertando curiosidad histórica hasta el día de hoy. Ahora que estamos inmersos en este simbolismo, está claro que el misterio de El Chavo es profundo. Pero hay otro misterio intrigante. ¿Por qué nunca tuvo padres? ¿Qué historia se esconde realmente detrás de este aspecto ignorado? Averigüemos. Uno de los mayores misterios que jamás haya rodeado el Chavo es la ausencia total de cualquier mención de sus padres. Para muchos, esto fue solo un detalle irrelevante de la serie. Pero cuanto más profundizamos, más se convierte esta ausencia en un enigma de la historia. ¿Por qué el personaje principal de una serie tan popular nunca tuvo familia? ¿Qué significa esto para la narrativa y el mensaje que transmite? Chávez, sin padres, sin hogar, deambulando por las calles, representa más que el arquetipo de huérfano. Lleva el peso de una generación perdida en busca de algo que tal vez nunca se encuentre. La ausencia de figuras paternas no es algo limitado a la trama de una comedia infantil. Plantea preguntas mucho más profundas. El creador de la serie, Roberto Gómez Bolaños, construyó intencionalmente a Chávez de esta manera para recordarnos a los invisibles, aquellos que no tienen apoyo, que son olvidados por la sociedad. Chávez, en su sencillez, personifica este misterio de la historia. Un niño que, a pesar de todo, encuentra a su familia en sus amigos y vecinos, pero nunca en sus padres. El dolor silencioso de Chávez está presente en cada episodio, como una sombra que nunca desaparece. Por supuesto, existen teorías que intentan justificar esta elección narrativa. Algunos dicen que sus padres habían muerto, otros que fue abandonado y el pueblo se convirtió en su única referencia de hogar. Sin embargo, nunca hay respuestas definitivas, y quizás esa sea la intención, dejarnos con el interrogante, buscando respuestas donde no las hay. Así como el barril esconde secretos, la ausencia de los padres de Chávez nos invita a reflexionar sobre las ausencias en nuestras propias vidas. Lo que falta es muchas veces lo que más nos define. A partir de aquí, el misterio se profundiza aún más, no solo en torno a Chávez, sino en el propio pueblo. Después de todo, ¿cuál era ese lugar? ¿Un simple conjunto de viviendas o algo mucho más simbólico? Averigüemos en el próximo capítulo de esta fascinante historia. El pueblo donde el Chavo vive es más que un simple escenario de comedia. Desde el principio, parece haber algo extrañamente simbólico en aquel conjunto de viviendas. Para muchos, es simplemente el lugar donde los personajes se encuentran, luchan y se reconcilian. Pero, para aquellos más atentos, el pueblo puede verse como una representación del caos disfrazado de rutina diaria. Cada personaje tiene un rasgo tan fuerte y peculiar que parece haber una dinámica secreta, casi ritualista. ¿No sería este pueblo una metáfora de una sociedad secreta con reglas y jerarquías que no son tan obvias? La forma circular del pueblo, donde todo parece girar en torno a un patio central, sugiere que estamos viendo algo más profundo. Esta configuración aparentemente simple refleja la forma en que los residentes están atrapados en sus propios dilemas sin escapar nunca. Interactúan entre sí, pero curiosamente nunca se van. Y esto plantea la pregunta: ¿el pueblo simboliza una prisión social donde cada personaje desempeña un papel predefinido, sin saberlo? Quizás el caos visible en la superficie sea solo una pequeña parte del enigma de la historia que encierra este pueblo. También hay teorías que sugieren que la aldea representa una sociedad secreta, donde cada personaje tiene una función oculta. El señor Barriga, por ejemplo, sería el guardián del sistema económico, mientras que doña Florinda sería la figura autoritaria que mantiene el orden. Seu Madruga, en cambio, encarna al rebelde, siempre al margen, siempre desafiando las reglas implícitas del pueblo. Y Chávez, el más inocente de todos, es quizás la figura que está ahí para recordarnos que incluso en medio del caos hay pureza. El pueblo, por tanto,
deja de ser un simple conjunto de casas y se convierte en un microcosmos lleno de misterios. Pero las teorías no terminan ahí. Al igual que la ausencia de los padres de Chávez, el pueblo también esconde sus propios secretos. Y ahora que hemos desvelado parte de este misterio, surge una nueva pregunta. ¿Qué dicen las creencias y religiones de los personajes? ¿Estaba el pueblo conectado con algo espiritual? Exploremos esta nueva capa de misterio, la religiosidad en el Chavo. Siempre se ha tratado de forma sutil, casi imperceptible. Sin embargo, esto no significa que no esté presente. Detrás de los chistes y los conflictos cotidianos, hay momentos en los que los personajes hacen referencias veladas a creencias y supersticiones. El misterio de la historia aquí no reside solo en las prácticas religiosas manifiestas, sino en lo que queda fuera. La ausencia de temas religiosos en una serie con tantos dilemas humanos parece una elección deliberada, como si algo estuviera encubierto, oculto a los ojos más distraídos. Seu Madruga, por ejemplo, habla a menudo de su suerte o de su falta, casi como si creyera en un destino predeterminado. Y, en algunas ocasiones, vemos a doña Florinda rezando en silencio, aunque nunca se revela a quién o a qué le reza. Estas pequeñas pistas nos hacen preguntarnos si las creencias de los personajes eran solo construcciones superficiales o si representaban algo más profundo, algo que Bolaños dejó intencionalmente abierto a la interpretación. Después de todo, la fe de una persona a menudo revela más acerca de su dolor y esperanzas que cualquier otra cosa. La espiritualidad en el Chavo. Puede que no sea explícito, pero está presente de manera subyacente. Hay, por ejemplo, una atmósfera de destino y de redención en torno a Chávez. Su constante lucha por adaptarse y ser aceptado por la comunidad recuerda la búsqueda humana de un mayor significado. Incluso sin discusiones abiertas sobre religión, las interacciones en la aldea sugieren una búsqueda de algo divino, un orden mayor que dé significado al caos. Pero, ¿estas creencias y supersticiones están ahí solo para llenar los vacíos narrativos o esconden algo más oscuro? Esta duda sobre lo espiritual conecta perfectamente con la cuestión del carácter moral de los personajes, y ninguno de ellos plantea más dudas sobre su moralidad que el propio Seu Madruga. ¿Será un héroe incomprendido o el verdadero villano de esta historia? Averigüemos. Cuando pensamos en Seu Madruga, inmediatamente nos viene a la mente su lucha constante contra las deudas y la autoridad de doña Florinda. Es el arquetipo del hombre derrotado por la vida, siempre al margen de la sociedad, pero ¿es esa toda la verdad sobre él? Superficialmente, Seu Madruga parece un alivio cómico, el eterno deudor que siempre huye de las responsabilidades. Sin embargo, hay una capa más profunda en su carácter, una lucha interna que muchas veces pasa desapercibida. Seu Madruga es un enigma de la historia, un hombre que simboliza la resistencia contra un sistema opresivo que lo mantiene encadenado. En muchos sentidos, Seu Madruga puede considerarse el verdadero héroe de la serie. No tiene nada, pero no se rinde. Su resistencia a no pagar el alquiler no es solo un acto de pereza, como muchos creen, sino quizás una forma de rebelarse contra el orden social que le han impuesto. Vive al margen, en constante oposición al señor Barriga, quien representa el sistema económico que lo oprime. Aún así, Seu Madruga mantiene su dignidad, su postura. Hay algo heroico en su forma de afrontar la adversidad, algo que resuena profundamente en el público que a menudo se siente abrumado por las presiones de la vida cotidiana. Por otro lado, hay quienes dicen que él es, en realidad, el villano silencioso de la serie. Su comportamiento irresponsable afecta directamente a su hija chiquiña, que muchas veces parece ser la única adulta en la relación. Algunos ven sus mentiras y payasadas para evitar pagar el alquiler como un ejemplo de comportamiento poco ético.
¿Estaba simplemente sobreviviendo o era Seu Madruga, en realidad, un hombre que nunca supo afrontar las responsabilidades? La belleza de su personaje reside precisamente en esa dualidad, en el hecho de que es, al mismo tiempo, héroe y villano. Y tal vez sea esta complejidad la que lo hace tan fascinante. Ahora que empezamos a comprender a Seu Madruga, surge en el pueblo otra figura de control y poder, Doña Florinda. ¿Pero es solo una figura autoritaria o hay algo más escondido detrás de su máscara de rigidez? Averigüemos. Doña Florinda, con su delantal impecable y su mirada severa, es la personificación del control en el pueblo de El Chavo. Mantiene una postura inquebrantable, siempre dispuesta a criticar y castigar a quienes, en su opinión, están por debajo de sus estándares. Su relación con Kiko refleja a la perfección este control, transformándolo en un niño sobreprotegido, incapaz de afrontar los retos del mundo. ¿Pero es esta imagen rígida todo lo que hay para Doña Florinda? El misterio de la historia que rodea a su personaje sugiere que tal vez haya más debajo de la superficie, algo más complejo y oscuro. Muchos ven a Doña Florinda como una mujer autoritaria, casi dictatorial. Su poder sobre el pueblo es evidente, especialmente en su relación con Seu Madruga, a quien parece humillar constantemente. Sin embargo, detrás de esta fachada de control, podemos ver a una mujer solitaria, alguien que busca el poder como una forma de lidiar con sus propias inseguridades. Quizás su excesivo control sobre Kiko sea un intento de llenar el vacío de un hogar sin la presencia de un padre. Esto hace que su búsqueda de orden en el pueblo sea, de hecho, una lucha por mantener el control sobre su propia vida, que siempre parece estar al borde del caos. Su relación con el profesor Girafales también plantea interrogantes. ¿No es esta conexión aparentemente romántica una forma más de control? Después de todo, la forma en que Doña Florinda maneja esta relación sugiere que ella siempre está a cargo y decide el rumbo del romance. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de este juego de poder? Doña Florinda, en su rigidez, es un enigma. ¿Te controlas o estás realmente atrapado en una trampa emocional que tú mismo creaste? Ahora que hemos explorado esta figura de poder, surge otra pregunta importante. ¿Qué podemos decir del propio profesor Girafales? ¿Es realmente la figura intelectual que parece ser o hay algo más siniestro detrás de sus frecuentes visitas al pueblo? Sigamos adelante. El profesor Girafales, siempre con su cigarro y su postura erguida, aparece como la figura del conocimiento y la autoridad intelectual en el pueblo de El Chavo. Él es el maestro, el que posee el conocimiento y quien supuestamente debe ser el ejemplo de rectitud moral. ¿Pero es esta toda la verdad? Hay algo intrigante en la forma en que Girafales navega entre el pueblo y su relación con Doña Florinda. Sus constantes visitas, su forma de posicionarse por encima de los demás, plantean una pregunta crucial. ¿Fue un manipulador disfrazado de intelectual? La presencia de Girafales en el pueblo nunca ha sido completamente explicada. Aparece, da sus lecciones morales, pero siempre mantiene una distancia emocional con los demás personajes. Quizás su relación con Doña Florinda, que siempre parece algo calculada, sea una forma más de ejercer poder sobre los demás. Él, con su sabiduría, parece estar por encima de los conflictos y dificultades del pueblo, pero esta superioridad a menudo suena como una forma de controlar. ¿Qué sabe realmente él que los demás no saben? Detrás de su respetable figura, puede esconderse un hombre que utiliza su intelecto para manipular a quienes le rodean. Si observamos sus gestos e interacciones, notaremos un patrón. Los jirafas rara vez son desafiados. Sus conocimientos, aunque respetados, nunca son puestos en jaque. Y eso plantea la pregunta: ¿se está poniendo intencionalmente en una posición de autoridad para asegurarse de que nadie lo cuestione? Su relación con las otras figuras de poder del pueblo, como Doña Florinda, se basa en el respeto,
Pero tal vez este respeto sea una fachada para algo más profundo. Los jirafas no solo enseñan, sino que controlan. Y así nos enfrentamos a un enigma de la historia que va más allá de sus palabras y lecciones. El profesor Girafales es, sin duda, una figura compleja, pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Qué decir de Kiko, el hijo sobreprotegido de doña Florinda? ¿Estaba siendo manipulado o controlado de alguna manera? Exploremos esto a continuación. Kiko, con sus mejillas infladas y su voz aguda, es uno de los personajes más llamativos de El Chavo. A primera vista, parece un niño mimado, criado bajo el ala de una madre sobreprotectora. Pero, si miramos más de cerca, veremos que Kiko es más que un simple estereotipo infantil. Su dependencia emocional de doña Florinda plantea una pregunta intrigante. ¿Estaba siendo manipulado? Kiko, siempre atrapado en el mundo de su madre, nunca parece desarrollar la independencia que naturalmente tienen otros niños de su edad. Está atrapado y quizás su inocencia le impida darse cuenta. La relación entre Kiko y doña Florinda es una auténtica danza de control. Doña Florinda hace todo lo posible para proteger a su hijo del mundo exterior. Pero, ¿es esto un reflejo de su miedo o una forma de control absoluto? La sobreprotección que recibe Kiko puede verse como una barrera que le impide crecer, relacionarse con los demás del mismo modo que Chávez o Chiquiña. Y en cierto sentido, se le manipula emocionalmente para mantener esta dependencia. Kiko, por muy feliz que parezca en su pequeño mundo, nunca escapa de esta prisión invisible. Curiosamente, cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que Kiko es el personaje que expresa sus emociones de manera más abierta, pero nunca en profundidad. Sus constantes muestras de celos y necesidad emocional pueden ser un reflejo de la manipulación que sufre en casa. Siempre busca atención, pero al mismo tiempo parece temer la independencia. La manipulación que doña Florinda ejerce sobre él puede ser sutil, pero evidente. Kiko es el reflejo de un niño atrapado entre el deseo de complacer a su madre y la necesidad de liberarse de ese control. Y entonces surge un nuevo misterio. Cuando Kiko desaparece de la serie, ¿qué pasó realmente? ¿Qué llevó a tu repentina partida? ¿Sería la ruptura de tu dependencia o algo más profundo y oculto? La verdad detrás de esta salida es lo que exploraremos a continuación. Pero antes de eso, es hora de mirar a Chiquiña, la niña rebelde, que parece tener una historia aún más compleja. Chiquiña, con su risa peculiar y sus ojos brillantes, es el tipo de personaje que siempre parece desafiar las reglas. Su aguda inteligencia y su personalidad asertiva la convierten en una de las figuras más intrigantes del mundo. El Chavo. Sin embargo, detrás de su rebeldía, hay algo que muchos extrañan. La verdadera naturaleza de Chiquiña puede ser mucho más compleja de lo que parece. ¿Es solo una chica rebelde o hay un lado oscuro en sus acciones? Su comportamiento desafiante y su relación con su padre plantean interrogantes que nos hacen preguntarnos qué hay realmente detrás de su sonrisa. Chiquiña siempre parece estar en conflicto con las autoridades del pueblo, especialmente con doña Florinda y el profesor Girafales. Ella desafía tus reglas, juega con los límites y nunca acepta lo que le imponen sin cuestionarlo. Pero ¿qué hay detrás de esta postura? Muchos teorizan que Chiquiña es una niña profundamente afectada por la ausencia de su madre y la inconstancia emocional de su madruga. Su rebelión puede verse como un grito de atención, un intento desesperado de afrontar los traumas que esconde. Quizás el lado oscuro de Chiquiña no esté en sus actitudes, sino en el dolor que alberga. La relación de Chiquiña con seu madruga es otra pieza importante de este rompecabezas. Aunque parezca que ella te manipula, a menudo tomando el control de la situación, la verdad puede ser todo lo contrario. Parece ser demasiado madura para su edad y carga con responsabilidades emocionales
que normalmente no recaerían en un niño. La ausencia de una figura materna convierte a Chiquiña en un personaje que necesita ser hija y madre al mismo tiempo. Y quizás sea este el lastre que la convierte en una de las figuras más complejas de la serie. En su rebelión podemos ver una lucha silenciosa por el equilibrio y la estabilidad. Ahora, con Chiquiña revelada bajo una nueva luz, surge la pregunta de cómo la educación, o la falta de ella, afectó a todos los personajes del pueblo. ¿Por qué nunca oímos hablar de escuelas o educación formal en El Chavo? ¿Fue esta una elección intencional? Profundicemos a continuación en este misterio. Algo curioso y bastante destacable sobre El Chavo es la ausencia total de cualquier mención a las escuelas o la educación formal. En un grupo de niños que se supone deben asistir a clases y aprender sobre el mundo, esto nunca sucede. ¿Era esta ausencia solo un detalle irrelevante o tenía un significado más profundo? El misterio de la historia aquí reside precisamente en la falta de esta referencia. La educación, que normalmente es una parte central de la vida de los niños, parece omitirse deliberadamente en el pueblo, dejando un vacío que intriga a cualquier espectador atento. El pueblo de El Chavo, en muchos sentidos, representa un microcosmos de la sociedad, pero la ausencia de educación formal puede verse como una metáfora del aislamiento y la ignorancia. ¿Es el pueblo una especie de prisión intelectual, donde el conocimiento se mantiene fuera del alcance de todos? Rara vez se ve al profesor Girafales, la única figura asociada a la docencia, educando a los niños. En cambio, parece más interesado en mantener su posición de autoridad sin ofrecer herramientas reales de crecimiento a los residentes. Esto plantea una pregunta importante. ¿Están los personajes del pueblo atrapados en una burbuja de ignorancia, donde la educación no es parte de sus realidades? Esta ausencia también puede interpretarse como una crítica velada a la falta de acceso a la educación en algunos sectores de la sociedad. A menudo, a las clases más desfavorecidas se les niega el conocimiento, y el silencio sobre las escuelas de ese grado puede estar reflejando esta realidad. Chávez, Kiko y Chiquiña no solo no van a la escuela, sino que nunca cuestionan su ausencia. Simplemente aceptan su vida tal como es, sin perspectivas de cambio, lo que en sí mismo es un enigma de la historia. La falta de educación formal en el pueblo puede verse como una forma de mantener la inocencia de los personajes, pero también como una crítica social encubierta. Y así, nos topamos con otro personaje que a primera vista puede parecer irrelevante, pero que esconde su propio misterio: el hombre invisible. ¿Quién era realmente y qué representaba su presencia ocasional? Exploremos este misterio a continuación. El hombre invisible de El Chavo. A primera vista, puede parecer una simple broma. Sin embargo, este personaje invisible que aparecía ocasionalmente en conversaciones y situaciones plantea una pregunta más intrigante. ¿Quién era él realmente? ¿Por qué los personajes hablaban de él como si fuera una figura importante, pero nunca lo vimos? El misterio de la historia aquí no es solo su ausencia física, sino lo que podría representar. ¿Podría el hombre invisible ser una metáfora de una fuerza mayor, algo o alguien que controlaba los destinos de los personajes sin ser notado? A lo largo de los episodios, este hombre misterioso parecía tener influencia en el pueblo, incluso sin aparecer. Fue mencionado en momentos de confusión o bromas, pero su figura nunca fue revelada del todo. Esta ausencia le hace simbolizar algo más grande, un poder oculto que siempre ha estado presente, pero que nunca ha sido comprendido del todo. El hombre invisible podría representar las fuerzas externas que afectan la vida de todos los personajes del pueblo, sin que éstos tengan control sobre ello. Después de todo, ¿con qué frecuencia en la vida real nos vemos influenciados por fuerzas que no podemos ver ni comprender? La idea de un poder invisible también resuena con la teoría de que el pueblo de El Chavo
era una especie de microcosmos controlado. El hombre invisible podría ser la representación de ese control mayor, alguien que manipulaba los acontecimientos sin que los vecinos se dieran cuenta. Cada decisión, cada acontecimiento parecía estar bajo la influencia de algo o alguien que nunca apareció, pero cuya presencia se sentía. Este enigma de la historia es tan inquietante como fascinante, ya que nos recuerda las fuerzas invisibles que a menudo dan forma a nuestras propias vidas. Y ahora, tras reflexionar sobre ese poder oculto, surge una nueva pregunta. ¿Qué significa realmente el famoso churrumino de Chávez? ¿Fue simplemente una palabra inventada o tenía un significado más profundo y simbólico? Profundicemos a continuación en este misterio. Entre las muchas expresiones y palabras icónicas de El Chavo, uno que siempre causó curiosidad fue el misterioso churrumino. La palabra aparecía en los diálogos de Chávez con un tono ligero, casi como una broma inocente, pero ¿qué significaba realmente? ¿Fue solo un invento infantil o había un código oculto detrás? El misterio de la historia que rodea al churrumino hace que muchos fanáticos intenten descifrar su verdadero significado. ¿Y si esta simple palabra estuviera cargada de un simbolismo más profundo del que podríamos imaginar? Para algunos, churrumino no es más que una palabra creada por la mente de un niño, algo sin significado real. Sin embargo, otros creen que podría ser una referencia a algo más grande, un código que utilizó Chávez para expresar sus sentimientos o incluso para referirse a algo que no podía verbalizar claramente. La inocencia de Chávez a menudo escondía verdades profundas, y el churrumino podría ser una de esas verdades. Después de todo, en una serie tan llena de simbolismo oculto, nada es tan simple como parece. Hay quienes dicen que el churrumino fue la forma en que Chávez afrontó las dificultades e incertidumbres de su vida. Cuando usó esa palabra, fue como si estuviera creando un mundo alternativo, un refugio donde las cosas tenían sentido para él, aunque no para nadie más. ¿Podría ser esta palabra un escape mental, una forma de darle sentido al caos que te rodea? ¿O era churrumino una palabra clave para algo que los espectadores nunca entenderemos del todo? Cualquiera que sea el verdadero significado de churrumino, lo que es innegable es que esta palabra dejó una huella en la historia del programa. Y ahora que hemos desvelado este misterio, surge otra pregunta aún más intrigante. ¿Qué pasa con los episodios perdidos de El Chavo? ¿Qué ocultaron? ¿Y por qué nunca salió al aire? Exploremos este oscuro misterio a continuación. Mucho se habla de los llamados episodios perdidos de El Chavo, esos que, por alguna razón, nunca fueron emitidos o desaparecieron misteriosamente con el paso de los años. Pero, ¿qué escondieron estos episodios? El misterio de la historia que rodea a estos capítulos faltantes siempre ha generado curiosidad y, más importante aún, la sensación de que había algo oscuro detrás de su censura u olvido. Estos episodios, que deberían ser parte de la narrativa, plantean interrogantes sobre qué sucedió realmente para que fueran dejados de lado. Algunas teorías sugieren que estos episodios contenían temas mucho más pesados y complejos que los conflictos cómicos habituales de la aldea. Quizás hubo diálogos o escenas que tocaron temas sociales o psicológicos demasiado delicados para la época. Uno de los rumores más populares es que estos episodios abordaron temas de muerte, abandono y violencia de una manera más explícita, lo que podría haber impactado al público en ese momento. Hizo El Chavo. ¿Estaba a punto de profundizar en una narrativa más oscura antes de ser detenido? Estos episodios perdidos siguen siendo un enigma de la historia, y pocos han tenido la oportunidad de verlos. La censura también puede haber jugado un papel importante. En la televisión mexicana de los años 70, se evitaban cuidadosamente ciertos temas y rápidamente se retiraba de circulación
todo lo que pudiera considerarse polémico o inapropiado. Esto lleva a muchos a creer que los episodios perdidos podrían haber sido considerados inapropiados para niños, al abordar temas que desafiaban los valores conservadores de la época. Sin embargo, es posible que la verdad sobre lo que sucedió en estos episodios nunca se revele por completo, lo que alimenta aún más el misterio que los rodea. Y así, pasamos a otra cuestión que siempre ha intrigado a los fans: la extraña conexión de El Chavo con Acapulco. ¿Por qué fue ese viaje tan especial? ¿Cuál es el verdadero simbolismo detrás de este repentino cambio de escenario? Exploremos este misterio a continuación. El episodio de El Chavo en Acapulco es, sin duda, una de las más memorables de la serie, pero lo que mucha gente no se pregunta es: ¿por qué Acapulco? ¿Qué motivó este repentino cambio de escenario, sacar a los personajes del pueblo y llevarlos a un destino turístico? Hay algo en este episodio que va más allá de las risas y los momentos de relajación. El misterio de la historia detrás de este viaje puede ser mucho más complejo de lo que imaginamos. Acapulco, con sus playas y ambiente vacacional, parecía el lugar perfecto para darles un respiro a los personajes. Pero, ¿este episodio tiene un simbolismo más profundo? Una de las teorías más interesantes es que ir a Acapulco simbolizaba un escape de la opresiva realidad del pueblo. A lo largo de la serie, los personajes quedan atrapados en un ciclo constante de conflicto y repetición. Cuando finalmente abandonan el pueblo, experimentan algo nuevo, una especie de libertad que nunca antes habían sentido. Este contraste entre la vida limitada del pueblo y la exuberancia de Acapulco puede verse como una metáfora de la búsqueda de libertad y nuevos horizontes. Acapulco, entonces, no sería solo un lugar, sino un símbolo de todo lo que los personajes nunca podrían tener. Además, Acapulco representa un punto de inflexión en la dinámica de los personajes. Por primera vez, vemos a los residentes del pueblo fuera de su entorno común, interactuando de diferentes maneras, revelando nuevas facetas de sus personalidades. Kiko, Chiquiña y Chávez parecen más relajados y menos atados a sus limitaciones tradicionales. Y esto plantea la pregunta: ¿se utilizó Acapulco como una forma de mostrar lo que estos personajes podrían ser fuera de los restrictivos confines del pueblo? El viaje hasta allí puede verse como un vistazo a un futuro que nunca tendrán. Ahora que hemos explorado esta conexión simbólica con Acapulco, surge otra pregunta igualmente intrigante: las referencias a la muerte y la inmortalidad dentro de la serie. ¿Sería El Chavo diciéndonos algo sobre el ciclo de la vida y la muerte de una manera sutil? A pesar de El Chavo, aunque se trata de una serie centrada esencialmente en la comedia, no está exenta de hacer sutiles referencias a la muerte y la inmortalidad. A lo largo de los episodios, vemos chistes y comentarios que, a primera vista, parecen inofensivos, pero que, al observarlos más de cerca, revelan un significado más profundo. El misterio de la historia detrás de estas referencias sugiere que la serie, de manera velada, nos estaba haciendo pensar en la fragilidad de la vida y lo que viene después. Al fin y al cabo, Chávez, el protagonista, siempre parecía escapar de las peores situaciones, como si estuviera más allá de los límites humanos. Un claro ejemplo de esto es la forma en que Chávez nunca parece resultar gravemente herido, a pesar de las numerosas caídas y accidentes a lo largo de la serie. Mientras los demás personajes reaccionan con dolor y frustración, Chávez siempre se pone de pie, casi como si fuera inmortal. Esta capacidad de sobrevivir a cualquier situación, sin sufrir consecuencias, hace que muchos se pregunten si no sería, en cierto modo, una figura inmortal en la narrativa. Representa la resiliencia infantil, la pureza que, independientemente de la adversidad, continúa prosperando. Chávez, al evitar en tantas ocasiones la muerte,
¿Nos enseñó algo sobre la vida que va más allá de lo físico? Además, los chistes sobre la muerte, aunque a menudo se tratan a la ligera, tienen un peso simbólico. Muerte, en el universo de El Chavo, nunca se discute realmente en serio. Los personajes, especialmente Seu Madruga, hacen referencias humorísticas a la posibilidad de morir, pero estas líneas siempre terminan con una risa o una broma. Sin embargo, al tratar la muerte de manera tan distante, es posible que la serie en realidad nos esté haciendo reflexionar sobre su inevitabilidad. La idea de inmortalidad, tan presente en el comportamiento de Chávez, contrasta con la mortalidad de los demás personajes. Ahora que hemos desvelado parte de este misterio sobre la muerte y la inmortalidad, surge una pregunta aún más curiosa. ¿Por qué Chávez nunca reveló su verdadero nombre? ¿Qué secretos se esconden detrás de este anonimato? Exploraremos este misterio en el siguiente tema. Uno de los misterios más intrigantes de El Chavo siempre ha sido la verdadera identidad del protagonista. A lo largo de toda la serie, nunca sabemos el verdadero nombre de Chávez. ¿Por qué se mantuvo en secreto este detalle, tan simple y al mismo tiempo tan significativo? El misterio de la historia aquí no es solo el nombre, sino también lo que representa este anonimato. Chávez es un personaje sin un pasado claro, sin una identidad fija, alguien que parece existir solo en el presente del pueblo. ¿Pero su nombre oculto conlleva un secreto más profundo sobre su existencia? La ausencia de un nombre real convierte a Chávez en un enigma viviente. No tiene padres ni antecedentes claros y nunca se le asocia con una identidad que no sea el Chavo del Ocho. Esto lo coloca en una posición única dentro de la narrativa. Es, en cierto modo, un reflejo universal de todos los niños que viven al margen de la sociedad, sin reconocimiento, sin una verdadera identidad. El hecho de que nunca revele su nombre puede verse como una metáfora de la invisibilidad de los niños abandonados o abandonados, aquellos que, como Chávez, son conocidos solo por apodos o estereotipos. Algunos especulan que Chávez nunca reveló su nombre porque eso le daría una historia concreta, algo que vincularía su existencia a un pasado u origen específico. Al mantener su nombre oculto, sigue siendo un misterio, alguien sin un origen fijo, sin limitaciones impuestas por un pasado. Chávez, entonces, es un personaje que representa la libertad de ser quien eres, sin estar atado a un nombre o una historia que te defina. Vive en el presente, sin las limitaciones de un pasado ni de una identidad preestablecida. Pero esta falta de identidad plantea una nueva pregunta. ¿Qué pasa con Jaimiño, el cartero que parecía evitar el trabajo a toda costa? ¿Será que también esconde algo detrás de su aparente pereza? Exploraremos este misterio en el siguiente tema. Jaimiño, el simpático y aparentemente vago cartero de El Chavo, siempre aportó un toque de ligereza y relajación a la serie. Su famosa frase, solo para evitar el cansancio, se convirtió en un icono. Pero, ¿había algo más detrás de esta inocente fachada? El misterio de la historia en torno a Jaimiño es que parecía estar siempre al margen de los acontecimientos del pueblo, observando pero rara vez involucrándose profundamente. ¿Era simplemente un personaje cómico o su constante presencia en las historias indicaba que era, en realidad, un observador atento y oculto? Jaimiño venía de Tangamandapio, un lugar que mencionaba muchas veces pero que nunca vimos. La distancia entre él y los demás vecinos del pueblo era notable, no solo física, sino emocional. Parecía ajeno a los conflictos y dramas que involucraban a los demás personajes, manteniendo siempre una distancia segura. Para algunos, esta postura es solo un reflejo de su carácter pacífico, pero hay quienes creen que Jaimiño, en realidad, estaba observando los acontecimientos de una manera más calculada. ¿Podría ser él el guardián de los secretos del pueblo? ¿O tal vez alguien que sabía más de lo que dejaba entrever?
También es curiosa la relación de Jaimiño con los vecinos del pueblo. Nunca fue tratado como una figura de gran importancia, pero siempre estuvo presente en los momentos clave, como si estuviera esperando el momento adecuado para intervenir. Su supuesta pereza podría en realidad interpretarse como una forma de evitar llamar demasiado la atención sobre sí mismo. Si bien todos lo veían como el cartero holgazán, él tenía una visión privilegiada de la vida en el pueblo, yendo y viniendo a su antojo, sin que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Y ahora, tras analizar el enigmático papel de Jaimiño, emerge otra figura que simboliza el poder en el pueblo: Seu Barriga. ¿Pero era simplemente un cobrador de alquileres o había algo más en su posición de poder económico? Seu Barriga, con su rostro serio y sus frecuentes visitas al pueblo para cobrar el alquiler, siempre fue visto como una figura de autoridad. Representa el poder económico, el dueño de las casas, quien controla el destino financiero de los habitantes del pueblo. Pero, ¿es Seu Barriga solo el cobrador de alquileres que todos conocemos, o hay algo más detrás de esta figura? El misterio de la historia de Seu Barriga va más allá de su rol de propietario. Tiene poder sobre los residentes, pero, curiosamente, nunca parece ejercer ese poder de manera definitiva. Esto plantea la pregunta: ¿qué es lo que realmente quiere Seu Barriga? Seu Barriga es la personificación del sistema económico en El Chavo. Tu papel en el pueblo es claro: cobrar el alquiler y asegurarte de que todos paguen lo que deben. Sin embargo, parece atrapado en un ciclo interminable de exigencias, especialmente con el señor Madruga, que nunca paga. Esto crea una dinámica de poder interesante, donde, aunque Seu Barriga tiene control sobre las casas, en realidad nunca impone ese control de manera drástica. Podría, en cualquier momento, expulsar a los residentes morosos, pero decide no hacerlo. ¿Qué te detiene? ¿Está también Seu Barriga atrapado en un sistema que él mismo creó? El personaje también plantea interrogantes sobre la relación entre dinero y moralidad. Cobra el alquiler, pero al mismo tiempo parece tener una relación afectiva con los vecinos, especialmente con Chávez, por quien muestra un gran cariño. Esta dualidad, entre poder económico y empatía, convierte a Seu Barriga en un personaje complejo. Representa el sistema capitalista, pero en cierto modo también es una víctima de ese sistema. El pueblo depende de él, pero él también depende del pueblo, creando un delicado equilibrio de poder. Ahora que hemos explorado el papel de Seu Barriga en el pueblo, surge una nueva pregunta: ¿qué pasó con Kiko? ¿Por qué dejó la serie tan repentinamente y qué impacto tuvo su partida en la dinámica del pueblo? La repentina salida de Kiko. El Chavo. Tomó por sorpresa a muchos fanáticos y generó una serie de teorías y conspiraciones. Como uno de los personajes más queridos e icónicos de la serie, su ausencia dejó un profundo vacío en la dinámica del pueblo. ¿Pero qué pasó realmente para que Kiko se fuera? El misterio de la historia detrás de esta salida involucra no solo cuestiones creativas, sino también disputas personales y profesionales entre los actores y el creador de la serie, Roberto Gómez Bolaños. Y esta trama detrás de escena puede ser tan compleja como las historias dentro del propio pueblo. Una de las teorías más populares es que la salida de Kiko fue producto de un conflicto entre Carlos Villagrán, actor que interpretó al personaje, y Bolaños. Villagrán hubiera querido más protagonismo y reconocimiento por el éxito de Kiko, mientras Bolaños mantenía un férreo control sobre la serie y los personajes. Este choque habría generado tensiones insostenibles, provocando la salida de Kiko. El público nunca conoció todos los detalles, pero el deterioro de la relación entre creador y actor se hizo evidente cuando los rumores comenzaron a circular. Además, la marcha de Kiko también puede verse como un punto de quiebre en la narrativa de la serie. Su personaje, siempre tan dependiente emocionalmente de Doña Florinda y rodeado de un círculo de protección, quizás representó una parte importante de la dinámica familiar del pueblo. Cuando se fue,
Esta estructura quedó sacudida. Chávez, que tenía en Kiko un rival y un amigo, perdió un contrapunto importante, y el pueblo, que dependía del humor exagerado de Kiko, tuvo que adaptarse a una nueva realidad, más seria y menos inocente. Ahora que Kiko se ha ido, nos queda un pueblo que nunca volverá a ser el mismo. Pero esto también plantea otra pregunta. ¿Hasta qué punto se evitaron o censuraron ciertos temas en la serie? ¿Qué El Chavo? ¿Nunca te atreviste a discutir? A pesar de ser una serie muy querida, El Chavo evitó deliberadamente ciertos temas sociales que, de abordarse, podrían haber generado controversia o malestar entre el público. La serie, si bien tocó temas como la pobreza y la exclusión social, siempre lo hizo de forma sutil, sin abordar directamente temas más delicados. El misterio de la historia aquí radica en por qué se evitaron estos temas. ¿Fue una elección consciente de Roberto Gómez Bolaños mantener la serie alejada de discusiones sociales más profundas? ¿O fue el resultado de presiones externas para que la comedia siguiera siendo ligera y sin complicaciones? Una de las áreas en las que El Chavo podríamos haber profundizado más en el impacto de la desigualdad social. Los personajes viven en condiciones humildes y algunos, como Chávez y Seu Madruga, luchan a diario por sobrevivir. Sin embargo, la serie rara vez explora críticamente las razones detrás de estas condiciones. No hay discusiones sobre las causas de la pobreza o la estructura de clases que mantiene a estos personajes atrapados en sus situaciones. Esta falta de crítica social puede haber sido una forma de mantener la serie accesible y divertida, pero también generó sospechas de que ciertos temas fueron censurados para evitar controversias. Otro tema que casi nunca se menciona es el de la educación, como vimos anteriormente. Aunque los personajes son niños en edad escolar, la serie nunca aborda la importancia de la educación formal ni los desafíos de acceder al conocimiento. En un país como México, donde la educación siempre ha sido un tema delicado, la falta de mención de la escuela puede verse como una forma de evitar críticas al sistema educativo de la época. El silencio que rodea estos temas deja a muchos preguntándose, ¿qué más quedó fuera? ¿Qué otras cuestiones sociales se han ignorado intencionadamente? Ahora, tras explorar la ausencia de temas sociales en la serie, surge una nueva pregunta. ¿Hasta qué punto el pueblo de El Chavo es un reflejo de la sociedad mexicana? ¿Podría ser el pueblo una representación simbólica de algo más grande? Investigaremos esto en el siguiente tema. El pueblo de El Chavo, con sus casas sencillas y sus residentes excéntricos, puede parecer, a primera vista, un escenario ficticio sin mucha relación con el mundo real. Sin embargo, cuando miramos más profundamente, nos damos cuenta de que este pueblo es, en realidad, un microcosmos de la sociedad mexicana de los años 70. El misterio de la historia aquí no está solo en las interacciones entre los personajes, sino en lo que simbolizan en relación con la sociedad en su conjunto. Cada residente del pueblo representa una clase social, un arquetipo de la vida real, y juntos componen una crítica velada de la dinámica social y económica de México. Seu Barriga, como el dueño de las casas, simboliza la élite económica, quienes tienen el control de los bienes materiales. Su poder es visible, pero también depende de los demás personajes para asegurar su supervivencia financiera. Seu Madruga, en cambio, representa a las clases trabajadoras, siempre endeudadas, siempre intentando equilibrar la subsistencia y las exigencias del sistema económico. Chávez, que vive al margen, sin padres y sin hogar fijo, es la personificación de quienes están completamente excluidos del sistema, sobreviviendo con lo poco que tienen y la solidaridad de los demás. El reflejo de la sociedad mexicana se hace aún más evidente en las interacciones entre los personajes. Doña Florinda, con su postura de superioridad, representa una clase social que, aunque no es rica,
mantiene una posición de control y desprecio sobre los que están debajo de ella. La forma en que trata al señor Madruga y a Chávez es un claro ejemplo de división de clases en la sociedad. Mientras tanto, personajes como el profesor Girafales representan la autoridad intelectual, aquellos que poseen conocimientos, pero que muchas veces no tienen un impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de las clases bajas. Ahora que hemos visto cómo el pueblo refleja la sociedad mexicana, emerge otra capa de misterio. ¿Qué significan los sueños y pesadillas de Chávez dentro de esta narrativa? ¿Podrían estos sueños revelar algo más profundo sobre su psique? Los sueños y pesadillas de Chávez son momentos raros, pero profundamente reveladores dentro de la serie. Aunque están tratados con un tono cómico, estos episodios oníricos ofrecen una ventana a la psique del personaje, mostrando miedos, deseos e inseguridades que muchas veces pasan desapercibidas en la vida cotidiana del pueblo. El misterio de la historia detrás de estos sueños es que revelan mucho más sobre Chávez que sus acciones cotidianas. Nos muestran un lado vulnerable, asustado, alguien que, a pesar de su apariencia alegre, tiene un peso emocional importante. En los sueños de Chávez, a menudo vemos escenarios surrealistas, como cuando él se enfrenta a versiones exageradas de sus problemas cotidianos. En un episodio, por ejemplo, sueña con doña Florinda y el señor Madruga en situaciones absurdas que representan su dificultad para tratar con figuras de autoridad en el pueblo. Estos sueños pueden interpretarse como manifestaciones de su lucha interna por la aceptación y la seguridad, algo que nunca encuentra plenamente en la realidad. El hecho de que Chávez sueñe con sus mayores miedos y desafíos revela que, detrás de su fachada inocente, es muy consciente de las dificultades que enfrenta. Las pesadillas, en cambio, muestran un lado más oscuro de Chávez. Son un reflejo de tus ansiedades más profundas, el miedo al abandono, el rechazo y la soledad. En muchas de estas pesadillas, Chávez se encuentra solo, sin amigos ni apoyo, una representación directa de su vida real como huérfano que lucha por encajar en un mundo que a menudo lo rechaza. Estos momentos de vulnerabilidad nos muestran que, ni siquiera en sus sueños, Chávez no puede escapar de la dura realidad que lo rodea. Sus pesadillas son la forma que tiene su mente de procesar el dolor que rara vez se expresa en voz alta. Ahora que entendemos el impacto emocional de los sueños de Chávez, es hora de centrar nuestra atención en las relaciones entre los personajes. ¿Son estas interacciones tan simples como parecen, o hay una profundidad oculta en los vínculos entre los aldeanos? Exploraremos esto en el siguiente tema. A primera vista, las interacciones entre los personajes de El Chavo. Puede parecer simple, incluso cómico, pero si miramos más de cerca, nos daremos cuenta de que las relaciones entre ellos son mucho más complejas de lo que parecen. El misterio de la historia aquí radica en la dinámica emocional y los lazos invisibles que unen a los residentes del pueblo. Pueden pelear, discutir y estar en desacuerdo, pero existe una red de conexiones profundas que sostiene estas relaciones. Las peleas de doña Florinda con el señor Madruga, por ejemplo, son más que simples desacuerdos. Representan un conflicto de poder y supervivencia. La relación entre Chávez y el señor Madruga, a su vez, es una de las más conmovedoras de la serie. Aunque a menudo seu Madruga es reprendido por no pagar el alquiler y ser visto como un irresponsable, trata a Chávez con una dosis extra de paciencia y cariño. Seu Madruga, que también es una figura marginada en el pueblo, parece ver en Chávez un reflejo de sí mismo. Ambos luchan por sobrevivir en un mundo que no les ofrece muchas oportunidades. Esta conexión entre ambos trasciende la comedia, mostrando un vínculo de entendimiento mutuo que se basa en su exclusión social. Otra relación interesante es la que mantienen doña Florinda y Kiko. A primera vista,
Puede parecer que se trata simplemente de una madre sobreprotectora, pero lo cierto es que su excesiva protección esconde una profunda inseguridad. Doña Florinda parece temer que Kiko, su mayor tesoro, resulte herido por el mundo que la rodea. La sobreprotección de Doña Florinda puede verse como un intento de controlar el caos que la rodea, y Kiko, aunque a menudo rebelde, también parece comprender esta necesidad de control, lo que crea una dinámica de dependencia entre ambos. Ahora que hemos explorado la profundidad de estas relaciones, surge otra pregunta intrigante. ¿Cuál fue la verdadera inspiración para crear estos personajes? Roberto Gómez Bolaños, conocido cariñosamente como Chespirito, es el genio creativo detrás El Chavo, una serie que marcó generaciones. Sin embargo, la historia de Bolaños va mucho más allá de lo que se ve en pantalla. El misterio de la historia que rodea su vida y obra revela a un hombre que enfrentó innumerables críticas y desafíos para darle vida a sus personajes icónicos. Bolaños no era solo un comediante, fue un narrador que supo utilizar el humor para reflexionar sobre las dificultades de la vida, especialmente de los menos privilegiados. Pero su carrera estuvo llena de controversias, tanto personales como profesionales. Una de las mayores críticas que enfrentó Bolaños fue la afirmación de que su trabajo perpetuaba estereotipos. Personajes como Chávez, Kiko y Seu Madruga a menudo eran vistos como representaciones simplistas de clases sociales, lo que generó un debate sobre el impacto cultural de la serie. Muchos críticos creían que El Chavo presentó una visión reduccionista de la pobreza y las desigualdades sociales. Bolaños, sin embargo, siempre sostuvo que su intención era precisamente dar voz a los marginados, ofreciendo una perspectiva humana y emocional sobre la vida de personas que muchas veces eran ignoradas por la sociedad. Además de las críticas, Bolaños también tuvo que lidiar con disputas internas dentro del plantel. El Chavo. La salida de Carlos Villagrán, que interpretaba a Kiko, y de Ramón Valdés, el eterno Seu Madruga, sacudió la serie y generó rumores de conflictos personales entre el creador y los actores. Estas tensiones internas, a menudo mantenidas en secreto, contribuyeron al misterio que rodea la vida de Bolaños. A pesar de estas dificultades, continuó creando y ampliando su legado, no solo con El Chavo, pero también con otros personajes icónicos, como el Chapulín Colorado. Ahora que hemos explorado la compleja historia detrás de Bolaños, surge otra pregunta importante. ¿Qué llevó realmente a la desaparición de Bolaños? ¿El Chavo? ¿Cuáles fueron los motivos ocultos que pusieron fin a una de las series más queridas de Latinoamérica? Investigaremos este misterio en el siguiente tema. El fin de El Chavo. Dejó una profunda huella en sus fans, pero los motivos del cierre de la serie siguen siendo un tema de debate y misterio. Aunque la serie duró años y se convirtió en un ícono cultural, el momento de su conclusión estuvo rodeado de dudas. El misterio de la historia detrás de este final involucra no solo cuestiones creativas, sino también tensiones internas y cambios en el panorama televisivo. ¿Qué llevó realmente al final de una de las series más queridas de todos los tiempos? Una de las razones más discutidas es el envejecimiento del elenco. Los personajes, especialmente Chávez, eran niños interpretados por adultos, y con el paso del tiempo, esto se hizo cada vez más evidente. La transición a nuevos formatos o cambios en los personajes podría haber sido una solución, pero Bolaños optó por terminar la serie en su punto máximo, preservando la integridad de las historias y evitando un mayor desgaste. Sin embargo, esta decisión no fue fácil, ya que muchos de los actores todavía estaban profundamente apegados a sus papeles y al éxito de la serie. Además, las tensiones entre los miembros del elenco también contribuyeron al final de la serie. La salida de Kiko fue solo el comienzo de una serie de conflictos entre los actores y Roberto Gómez Bolaños. Las disputas sobre los derechos de los personajes, los desacuerdos creativos
y las cuestiones contractuales crearon un ambiente tenso detrás de escena. Bolaños, quien siempre ha tenido un firme control creativo sobre sus obras, enfrentó dificultades para mantener la armonía entre los miembros del elenco, lo que sin duda aceleró el cierre de la serie. Finalmente, el fin de El Chavo también reflejó cambios en la televisión mexicana y en las preferencias de la audiencia. Estaban surgiendo nuevos programas y el panorama televisivo se estaba volviendo más competitivo. El Chavo logró seguir siendo relevante durante muchos años, pero ha llegado el momento de poner fin a su historia. Ahora que la serie ha llegado a su fin, surge la última pregunta: ¿cuál es el legado de El Chavo y qué conspiraciones persisten aún en torno a su historia? Exploraremos esto en el último tema. El legado de El Chavo va mucho más allá de una simple comedia infantil. A lo largo de los años, la serie se ha consolidado como un hito cultural y ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Pero el misterio de la historia de El Chavo no termina con sus episodios. Las conspiraciones, los secretos no revelados y las interpretaciones ocultas siguen fascinando al público, que se pregunta qué hay realmente detrás de las aparentemente simples tramas del pueblo. La serie, con su humor ligero y personajes carismáticos, logró ocultar profundas capas de significado, manteniendo a su audiencia intrigada incluso décadas después de su final. Cada personaje, cada interacción y cada escenario conllevan un simbolismo que va más allá de la superficie cómica. La ausencia de los padres de Chávez, el misterioso barril, las relaciones de poder entre los habitantes del pueblo. Todos estos elementos dejan un reguero de preguntas sin respuestas claras. Y es precisamente esta falta de respuestas definitivas lo que mantiene al público interesado, creando un ciclo continuo de curiosidad y fascinación. El Chavo no es solo una serie, sino un enigma de la historia, una obra que nos invita a mirar más allá de las apariencias y cuestionarnos lo que realmente sabemos. ¿Qué hace El Chavo tan especial? Es que incluso con todas estas conspiraciones, sigue siendo accesible y amado por personas de todas las edades. Los niños se ríen de las travesuras de Chávez y sus amigos, mientras que los adultos pueden notar las críticas sociales y los subtextos ocultos. El legado de El Chavo es, en definitiva, un reflejo de la vida misma, llena de humor, dificultades, misterios y, sobre todo, humanidad. Y al igual que en la vida, no siempre tenemos todas las respuestas, pero eso no nos impide seguir buscando. Ahora, después de explorar todas estas conspiraciones y secretos, la pregunta sigue siendo: ¿qué más podemos aprender de El Chavo? ¿Hay todavía algo escondido entre líneas, algo que solo descubriríamos si miráramos más de cerca? Quizás el mayor legado de la serie sea precisamente este: dejarnos siempre con ganas de saber más, siempre con curiosidad por lo que está por venir. Puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.